¿Alguna vez has oído hablar de un rey que pasó más tiempo luchando en tierras lejanas que gobernando su propio reino? Un rey cuyo nombre se convirtió en leyenda, sinónimo de valentía y espíritu guerrero. Hoy vamos a desentrañar la historia de uno de los monarcas más icónicos y controvertidos de la Edad Media, Ricardo I de Inglaterra, mejor conocido como Ricardo Corazón de León. Para entender a Ricardo, primero debemos viajar a la Europa del siglo XII. Nació en 1157, en un mundo dominado por la dinastía Plantagenet, una de las familias más poderosas de la época. Su padre era Enrique II de Inglaterra y su madre, la formidable Leonor de Aquitania. Imagínense la escena, un imperio que se extendía desde las fronteras de Escocia hasta los Pirineos en Francia. Ricardo no era el primogénito, por lo que, en teoría, el trono de Inglaterra no estaba destinado para él. Era el tercero de 5 hijos varones. Desde joven, Ricardo demostró ser diferente. Mientras sus hermanos se preparaban para gobernar, él se sumergía en el arte de la guerra. Era un estratega brillante, un jinete experto y un luchador formidable. Pero no solo eso, también era un hombre culto. Compuso poesía y música, algo poco común para un noble de su tiempo, una influencia directa de su madre, Leonor, patrona de las artes y una de las mujeres más influyentes de la historia. Su apodo, Corazón de León, no se lo ganó por casualidad. Se dice que se lo otorgaron por su increíble valentía y ferocidad en el campo de batalla. No era un rey que dirigía desde la retaguardia. Ricardo luchaba en primera línea, inspirando a sus hombres con su propio ejemplo. La relación con su padre, Enrique II, fue, por decirlo suavemente, complicada. La familia Plantagenet era famosa por sus conflictos internos. Ricardo, junto a sus hermanos y con el apoyo de su madre, se rebeló varias veces contra su padre. Buscaban más poder, más tierras, y sentían que Enrique no les daba el lugar que merecían. Estas rebeliones familiares fueron una constante en su juventud, forjando su carácter implacable y su sed de poder. Tras la muerte de sus hermanos mayores, Ricardo se convirtió en el heredero al trono. Finalmente, en 1189, tras la muerte de su padre, fue coronado rey de Inglaterra. Pero aquí viene lo interesante. ¿Cuánto tiempo creen que pasó en Inglaterra durante sus 10 años de reinado? La respuesta es sorprendente. Apenas unos 6 meses. Su corazón y sus ambiciones no estaban en la administración de su reino, sino en un objetivo mucho más grande y lejano: la cruzada. Poco después de su coronación, Ricardo puso toda su energía y los recursos de su reino en un solo propósito: organizar y financiar la Tercera Cruzada. Su meta era reconquistar Jerusalén, que había caído en manos del sultán Saladino, un líder militar igualmente legendario. Para Ricardo, esta no era solo una guerra santa, era la oportunidad de cimentar su leyenda como el más grande guerrero de la cristiandad. Vendió títulos, tierras y cargos, todo para amasar una fortuna que le permitiera llevar un ejército formidable a Tierra Santa. El viaje fue épico. En el camino, conquistó Sicilia y Chipre, demostrando su genio militar y su carácter a veces impulsivo. En Chipre se casó con Berenguela de Navarra, aunque su matrimonio parece haber sido más una alianza política que una unión por amor. Finalmente llegó a Tierra Santa, uniéndose a otros líderes europeos, como Felipe II de Francia. La relación entre Ricardo y Felipe era tensa, una rivalidad que venía de lejos. A pesar de las disputas internas entre los líderes cruzados, la llegada de Ricardo revitalizó la campaña. Su liderazgo fue clave en la toma de la ciudad de Acre, una victoria importantísima. Fue aquí, en el fragor de la batalla bajo el sol abrasador de Oriente Medio, donde la leyenda de Ricardo Corazón de León se forjó para siempre. Sus enfrentamientos con Saladino son materia de leyenda. Aunque eran enemigos acérrimos, existía un respeto mutuo entre ellos. Hay crónicas que cuentan cómo, cuando el caballo de Ricardo cayó en batalla, Saladino le envió 2 corceles frescos como muestra de respeto por su valentía. Eran 2 titanes,
Dos líderes excepcionales enfrentados en un conflicto que definiría una era. A pesar de sus victorias, Ricardo nunca logró su objetivo final: reconquistar Jerusalén. Se dio cuenta de que, aunque pudiera tomar la ciudad, no podría mantenerla. Con sus líneas de suministro extendidas y su ejército mermado, tomó una decisión pragmática. Negoció una tregua con Saladino en 1192. El tratado permitía a los peregrinos cristianos visitar Jerusalén de forma segura, aunque la ciudad permanecería bajo control musulmán. Fue un final agridulce para una campaña épica. Pero la aventura de Ricardo no terminó ahí. Su viaje de regreso a casa fue casi tan peligroso como la propia cruzada. Intentando volver de incógnito, naufragó en el Adriático y fue capturado por Leopoldo de Austria, un duque al que había ofendido durante la cruzada. Leopoldo lo entregó al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique VI, quien exigió un rescate astronómico por su liberación. Imagínense, el rey de Inglaterra, el gran héroe de la cristiandad, prisionero en un castillo alemán. El rescate era tan grande que equivalía a varias veces los ingresos anuales de la corona inglesa. Fue su madre, la incansable Leonor de Aquitania, quien se movilizó para recaudar la suma, exprimiendo los recursos de Inglaterra hasta el límite. Mientras tanto, en Inglaterra, su hermano menor, Juan, conocido como Juan sin tierra, intentaba usurpar el trono. Sí, el mismo príncipe Juan que aparece como el villano en las leyendas de Robin Hood. Tras más de un año en cautiverio, Ricardo fue finalmente liberado en 1194. Su regreso a Inglaterra fue triunfal, aunque breve. Rápidamente reafirmó su autoridad, perdonó a su hermano Juan y se marchó de nuevo, esta vez a Francia, para defender sus territorios de las ambiciones del rey Felipe II. Pasó los últimos 5 años de su vida luchando incansablemente en el continente. Su final llegó de forma inesperada y, para un guerrero de su talla, casi irónica. En 1199, mientras asediaba un pequeño castillo en Francia, el castillo de Chalus-Chabrol, fue alcanzado en el hombro por una flecha de ballesta disparada desde las murallas. La herida no parecía mortal al principio, pero se infectó. La gangrena se extendió y tras varios días de agonía, Ricardo Corazón de León, el invencible guerrero, murió a los 41 años. Entonces, ¿cuál es su legado? ¿Por qué lo recordamos? Ricardo es una figura paradójica. Como rey de Inglaterra, fue prácticamente un ausente. Su obsesión por la cruzada y la guerra en Francia casi llevaron a su reino a la bancarrota. Impuso impuestos altísimos y dedicó pocos esfuerzos a la administración o la justicia en su tierra natal. Desde ese punto de vista, podría ser considerado un mal rey. Sin embargo, su impacto va más allá de la política interna. Ricardo encarnaba el ideal del caballero medieval, valiente, piadoso y un líder militar sin par. Su leyenda inspiró romances, poemas y canciones durante siglos. Se convirtió en un símbolo del coraje y el honor, un héroe romántico cuya vida parecía sacada de una epopeya. Su figura ha sido inmortalizada en la literatura y el cine, desde las novelas de Sir Walter Scott hasta las películas de Hollywood. Ricardo Corazón de León nos enseña que la historia no siempre juzga a los líderes por su buena gobernanza. A veces es la fuerza de su personalidad, la audacia de sus hazañas y el poder de la leyenda que construyen lo que perdura en la memoria colectiva. Fue un guerrero antes que un rey, un cruzado antes que un estadista. Un hombre que vivió y murió por la espada, dejando tras de sí un legado tan brillante y complejo como su propia vida. Espero que hayan disfrutado de este viaje a la Edad Media para conocer a uno de sus personajes más fascinantes. La historia de Ricardo nos demuestra que detrás de los grandes nombres hay siempre historias llenas de matices, contradicciones y una humanidad sorprendente. Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo las historias más increíbles del pasado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio.
Déjanos en los comentarios qué otro personaje histórico te gustaría que exploráramos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.